Las ventas espectaculares y seguramente inesperadas de Las voces del Pamano, en su momento llevaba más de 600.000 ejemplares en Europa, no sé cuánto llevará ahora, obligaron a los editores de Jaume Cabré, nacido en Barcelona 1947, a explicar que su autor no era un bestseller al uso. Si consideramos bestseller aquellos libros, y por extensión a sus autores, que han vendido numerosas ediciones, no podemos negarle esa condición a Las voces del Pamano, un éxito incontestable en países como Alemania u Holanda. Pero para ser justos, hemos de renunciar al tono peyorativo de esta etiqueta mercantil cuando hablamos de Cabré. No es eso, que diría Ortega. La obra de este escritor catalán, que piensa y escribe en catalán, hasta hace no mucho desconocido en el resto de España y también en Europa, ha ganado casi 30 galardones literarios, entre ellos el Premio de Honor de las Letras Catalanas en 2010. No se trata, pues, de un alevín de la creación literaria. Publicó su primer libro, Fauls de Maldesar, en 1974, ni de un afortunado que escribe de un día para otro, tocado por las musas, una novela que promete grandes dosis de evasión y que acaba ganándose el favor del público. Para quien no lo haya leído, anticipo que el mundo literario de Cabré no comparte el ADN de escritores superventas como, con todos mis respetos, María Dueñas o Carlos Ruiz Zafón. La ambiciosa apuesta de Cabré por una novela total, de gran calidad, articulada desde una técnica valiente, se diría que al filo del precipicio, lo aproxima más bien a autores como Julio Cortázar, Antonio Loba Antunes o los premios Nobel Mario Vargas Llosa y José Saramago. Con Cabré se da pues una circunstancia poco usual, un escritor de primer orden que se cuela a las librerías de cientos de miles de hogares. Si tenemos en cuenta que no es precisamente fácil de leer, al menos hasta que uno interioriza su estilo, deberíamos considerar el caso Cabré poco menos que un milagro. Aunque había sido traducido al castellano en varias ocasiones, La telaraña, Fray Junot o La agonía de los sentidos, Libro de los preludios, este éxito a gran escala ha venido en cierto modo respaldado, por no decir provocado, por las recientes traducciones de algunos de sus libros fundamentales a varios idiomas, entre ellos el castellano. Señoría estaba en Proa 1991 y después en Destino en 2012, Yo confieso, publicado en Destino en 2011, o Las voces del Pamano, también en la editorial Destino en 2012. Desde estas novelas, el autor catalán sella un pacto con lectores voluntariosos que forzosamente deben contar con al menos dos grandes virtudes, la paciencia y el esfuerzo. Hablamos de 3 novelas extensas, en las ediciones de Destino, 478, 860 y 616 páginas respectivamente, donde la técnica tiene tanta o más importancia que el argumento. Cabré juega a hacer gran literatura desde presupuestos innovadores. El lector debe adentrarse sin complejos en un mundo técnicamente rupturistas donde abundan la analepsis, es decir, lo que se conoce en cine como flashbacks, la inserción de marcos temporales muy distanciados entre sí, la mezcla de diálogos entre personajes que no comparten la misma escena, el enfoque del personaje principal desde la primera y la tercera persona alternativamente, a veces incluso en el mismo párrafo, la alternancia de historias a priori desconectadas entre sí, etc. El andamiaje con diversos planos y la superposición de las voces de los personajes que resuenan en la página más inesperada, sin previo aviso, se dan en los 3 libros citados, pero es en Yo confieso donde Cabré lleva al límite esa técnica vertiginosa que le permite pergeñar una narración multidireccional. Pero este vanguardismo no nos conduce a obras intrínsecamente modernas. Escribo en cursivas vanguardismos y modernas para enfatizar la posible inexactitud de ambas palabras. Yo diría que Cabré es conceptualmente un escritor del 19 que escribe con las técnicas más avanzadas del 21. Sus novelas, gestadas a la manera decimonónica, unas más, unas menos, suponen ciudades de papel, mundos completos,
maximalistas, no fragmentarios, tan de moda en la novela actual, desarrollados con demora, pese a que no son publicados en folletines, en los que se retoman sin complejo los grandes temas de todos los tiempos: los excesos del poder, la tiranía, el bien y el mal, la culpa, la búsqueda de la redención, la pulsión sexual, etc., alineados en ocasiones, como ocurre en el libro de Preludios o Yo confieso, con resonancias musicales. Sobre el libro Yo confieso. A Jaume Cabré le llevó 8 años de duro trabajo la redacción de Yo confieso, la novela más ambiciosa que yo he leído en los últimos años. A mí, lo confieso, ya que estamos, me va a llevar su tiempo tratar de desenredar el argumento de esta novela singular que dispara sucesos, personajes y épocas como fragmentos de metralla dispara una bomba de racimos. Yo confieso es una novela libre en la que los hechos, los personajes o el argumento no se amoldan a una estructura clásica, presentación, nudo y desenlace. Ocurre más bien que es la estructura lo que ha de amoldarse sobre la marcha a las necesidades de la narración. En este aspecto, Yo confieso es quizá la menos decimonónica de sus novelas. Cabré ha dicho públicamente que la novela nació de manera casual y que al principio no sabía por dónde iba a discurrir. Esa falta de definición durante la concepción de la obra se nota. Yo confieso no es una narración estándar, sino un cúmulo de narraciones que se van ramificando y se aglutinan, aquí y allá, a modo de puzzle, encaminadas hacia un final en el que han de encajar todas las piezas. En una entrevista con Núria Zancot, publicada en El Cultural el 30 de diciembre de 2012, el autor declaraba abiertamente que la novela está inacabada. Puede que sea una forma de hablar, pero en caso de que ciertamente está inconclusa, admito que no me importa. Aquí debo darle una vez más la razón a Cavafis. Lo importante en Yo confieso no es el destino, sino el viaje. El libro, lo diré ya, es a primera vista una novela de iniciación en un formato vagamente epistolar que va creciendo a la par que su personaje, Adrià Ardèvol, hijo único de una familia bien barcelonesa cuya felicidad se ve condenada desde muy niño por un padre autoritario con un pasado oscuro y una madre que jamás le dio un beso. Adrià se convierte en un genio de las letras, aprende 10, 15 idiomas por imposición paterna y en un buen violinista por imposición materna. Así las cosas, conforme se va haciendo mayor, siente la urgencia de encontrar su propia identidad y el sentido de la vida. Este resumen, que podría ser la sinopsis de una narración convencional, se va contagiando de otras historias hasta diseñar un laberinto que le exija al lector redoblar la atención y la perspicacia para poder hallar la salida. Poco a poco vamos adentrándonos en un gran bazar de peripecias que recorren épocas varias: Vic y Roma, 1914, 1918, Barcelona en los años 40 y 50, Gerona en los siglos XV y XIX, París, siglos XVII y XVIII, Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial, y conoceremos numerosos personajes: la familia Ardèvol, el músico Bernat Plensa, el anticuario Berenguer, o los inevitables Águila Negra y el sheriff Carson, dos juguetes del niño Adrià que personifican su conciencia, y por supuesto el emblemático personaje objeto, un violín, un Storioni con nombre propio que ha vivido desde su fabricación una apasionante historia, como si del Santo Grial se tratara, atravesada por siglos de sufrimientos y emboscadas. Yo confieso es una monumental novela río, obra maestra que no deja en buen lugar, como suele ocurrir con Cabré, al ser humano, pero siempre hay una puerta abierta a la esperanza que aquí ejemplifica Adrià Ardèvol, humanista e investigador de las ideas,
cuyo preciado violín ha contemplado con horror a ese hombre que es un lobo para el hombre y a quien después de tantos crímenes no le queda, en el mejor de los casos, más alternativa que el afán de redención. Espero que os haya gustado este breve análisis o aproximación a la figura y a la obra de Jaume Cabré, un escritor que podéis encontrar en Destino, traducido al castellano, como he dicho, escribe en catalán y, en fin, yo creo que es uno de los grandes escritores que hay actualmente. Nada más por hoy, se despide vosotros Francisco Rodríguez Criado. Espero que sigáis escuchando los podcasts literarios del libros.fm y literatura.fm. Gracias por estar ahí.